Supongo que habéis entrado a este vídeo porque queréis saber cómo iniciar en programación y ahora mismo estáis algo perdidos, ¿no? Tranquilos, yo estoy aquí. Yo también estuve donde estáis vosotros y se puede decir que sigo ahí, porque el mundo de la programación es muy grande, pero al menos ya tengo buenas bases e ideas sobre este mundillo. La primera duda que surge son los programas que usaréis para programar. El que yo recomiendo es el Visual Studio Code. Es muy sencillo de usar. Puedes cargar extensiones, cambiar paleta de colores para que se vea más bonito, entre otras cosas. Luego están programas para desarrollar videojuegos como por ejemplo Unity, pero eso ya no son herramientas para programar. A veces vas a necesitar descargar el lenguaje de programación como por ejemplo Python. Es tan fácil como buscarlo en tu navegador o buscarlo en la Microsoft Store y luego descargarlo. Además, es recomendable que descargues la extensión del lenguaje de programación en el Visual Studio Code, porque te dará indicaciones de palabras que tengas que escribir. Es tu decisión elegir el programa que usarás para aplicar código. Puedes usar cualquiera, hasta un bloc de notas si quieres. Ahora viene la segunda lección más importante, el primer lenguaje de programación que aprenderás. En esta parte es donde la gente elige un lenguaje algo fácil, entre comillas, de usar, como por ejemplo Python o JavaScript. Pero para mí eso es un grave error o eso es lo que pienso. Yo cuando inicié a programar en JavaScript se me hizo sencillo resolver problemas y hacer operaciones, y que el resultado sea el que pida la actividad. También cuando vaya a hacer un minijuego funcione según lo previsto y sin errores. Pero muchos compañeros de clase cometían errores tontos como por ejemplo meter líneas de código en otro orden. Con tan solo cambiar el orden de la ejecución el resultado puede ser diferente. Para que lo entiendas un poco más fácil. No es lo mismo sumarle 10 al número 5 y luego multiplicarlo por 5 que multiplicar el número 5 por 15 y luego sumarle el 10. ¿Ves que el resultado es diferente, no? Vale, pues lo mismo pasa con diferentes cosas, como ejecutar funciones, cambiar el resultado de las variables, cambiar a true o false una variable. Recordad que el orden es importante. También cometían otros errores, pero este es el más común cuando iniciamos JavaScript. Otro error que era igual o incluso más común, y lo siguen cometiendo, es el de pensar que funcionará cuando faltan líneas de código. Eso pasa porque piensan que el programa es inteligente y ya lo sabrá resolver, pero es todo lo contrario de lo que piensan. Si tú no le indicas al programa que haga una cosa, básicamente no lo hará. Para que lo entiendas un poco mejor, te pondré un ejemplo sencillo. Imagínate que tienes una actividad que consiste en hacer que un robot vaya hacia una caja, la coja y vuelva. Vale, con eso en mente, tú en el programa pones que camine 20 pasos, que dé un giro de 180 grados y dé otros 20 pasos. Ok, ha ido y ha vuelto, pero no ha cogido la caja, ¿verdad? Muchas personas a veces se les olvida poner la función que hace que coja la caja, en este caso. Piensa que lo hará él solo o sencillamente se les olvida ponerlo. No tenéis que olvidaros de ningún detalle. Tenéis que pensar que un ordenador no entiende lo que queréis hacer, ni tampoco entiende cosas que un humano sí. Por ejemplo, el concepto de hora. Él no sabe que hay 24 horas. ¿Cómo se puede cambiar esto? ¿Cómo se puede mejorar esto? La respuesta es fácil, pero antes vamos a darle un nombre a esta habilidad. Esto se le llama lógica de programación, y es muy importante tener esta lógica bien trabajada. ¿Por qué? Porque si inicias a programar directamente con Python, JavaScript o otro lenguaje de programación, os vais a frustrar bastante por dos razones. No sabéis qué hace cada cosa porque estáis aprendiendo, y otra será porque no sabes encontrar fallo, por culpa de tu lógica de programación. Y también porque no sabes mucho de ese lenguaje de programación. Lo mejor para al menos saber lo que estás haciendo y entender cada línea de código es usar programación por bloques. ¿Por qué eso? Porque estarán en tu idioma, será muy intuitivo y fácil de aprender. Yo por ejemplo empecé con Scratch, Arduino y App Inventor, pero ¿realmente funciona eso? Depende. Si haces solo actividades muy sencillas, pues no. Pero si haces cosas que realmente supongan un reto y tengas que pensar, pues sí. Puedes hacer actividades como por ejemplo haciendo que cuando hagas clic en la pantalla genere una flor, que salga desde el suelo y vaya subiendo. También que haga que dibuje gráficas como la seno, la coseno o una parábola. No puedo garantizar que esto funcione al 100%,
pero en mi curso yo y otra persona hicimos actividades algo complejas o llegamos a usar Scratch y somos los mejores alumnos de programación. También está el otro caso y es de personas que usaron Scratch pero hacían actividades muy básicas, se la pasaban jugando o hacían el mínimo para aprobar. Así que todo depende de la dificultad de actividades que hagas y que tan en serio te lo tomes. Cuando ya hayas hecho programación por bloques y creas que estés listo, ya puedas elegir un lenguaje de programación. Yo te recomiendo hacer Python o el pack de programación web, HTML, CSS y JavaScript, aunque también puedes iniciar solo con el JavaScript y usar las consolas siempre. Si vas a hacer el pack, yo te recomiendo hacer esto. Primero HTML, luego CSS y luego JavaScript usando la consola. Más tarde traeré un vídeo sobre esto, porque es un tema largo. Yo os enseñaré cómo empezar con programación web. Recuerda que el mundo de la programación es muy grande, así que no te frustres si ves cosas muy complicadas por redes sociales o si tienes que aprender muchas más cosas. Aprenderás todas esas cosas a medida que vaya pasando el tiempo. Tampoco te sientas menos ni dejes que se burlen de ti por hacer algo tan sencillo, que aunque parezca y sea fácil, son las bases para luego iniciar bien y tener muchos menos problemas. Espero haberte ayudado en tu elección y te deseo un gran futuro como programador. Recuerda que lo importante es no rendirse.